Al aire, Miguel. Bueno, muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a toda la audiencia de pulso.com. En este jueves 27 de mayo eh, tenemos hoy un invitado muy especial a propósito de lo que son las manifestaciones, lo que ha sucedido en el paro nacional, que ya lleva, mañana cumple un mes, el país en medio de las manifestaciones, en medio de todo lo que sucede no solamente en las ciudades capitales, en diferentes partes del país. Mm, en medio de todo esto ha sido muy protagonista no solamente los reclamos de la gente, sino también lo que ha sucedido en las calles, en muchos casos con la Policía Nacional, con el Escuadrón Antidisturbios SMAT, y pues tenemos como invitado al concejal de Bogotá de la Alianza Verde del Partido Verde, Diego Cancino, que ha seguido muy de cerca todo este tema, incluso desde antes, incluso desde manifestaciones de años anteriores. Recuerdo mucho, por ejemplo, aquellas del paro nacional que empezó en 2019 y luego se interrumpió por la pandemia. Concejal, bienvenido a Pulso. Gracias por atender esta invitación. En este momento, pues, es difícil también para el país, sobre todo difícil para entender. Y quisiéramos empezar precisamente por tratar de entender todo esto que sucede. Pero primero que todo, empecemos por lo más reciente. Eh, Hoy, justamente, se negó la moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano. Cuéntenos usted qué opina pues, sobre esto último que tiene mucho que ver con la actuación de la fuerza pública y el paro. Pues a pulso mil y mil gracias por la invitación. No sé si me están viendo bien y me escuchan bien. Lo escuchamos, Concejal, claro. no sé si es posible que puedas subir un poquito la cámara, es que te ves un poco cortado. Perfecto, así está Exacto, mejor. Mejor. perfecto. Bueno, a pulso mil y mil gracias por la invitación. A quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando. Y bueno, y gracias por poner estos debates, estas discusiones que hoy más que nunca son tan pertinentes. La pregunta me parece de la mayor pertinencia, pero además implica una respuesta un poquito vehemente, pero también que expresa preocupación. El debate que organizaron Iván Cepeda y Wilson Arias en el Senado y en la Cámara también algunos representantes de Colombia Humana, del Polo y del Verde fue absolutamente contundente. Las evidencias, los testimonios, los recorridos territoriales que hizo Wilson Arias en Cali, acá en Bogotá, las denuncias que hizo Iván Cepeda son absolutamente y completamente elocuentes. Los casos que ha reportado de defender la libertad, temblores, Red Hus, lazos de dignidad, son escalofriantes. Nosotros llevamos casi 55 presuntos homicidios por la policía, donde el presunto agresor, la mayoría es la policía, al menos más del 50% de esos homicidios. Nosotros tenemos videos donde la policía intercambia armas con civiles, es decir, como si hubiera una parapolicía. Nosotros tenemos testimonios donde ha habido casos de violencia sexual acá en Bogotá. Nosotros tenemos testimonios donde los portales, como el Portal de las Américas, lo han usado como un centro de tortura, donde han maltratado a los muchachos, donde los han cogido a patadas en los brazos y en los manos y los cogen a maderazos en las espaldas hasta que salga sangre, donde los encierran en un cuarto ahí en el Portal de las Américas y en la garita, les meten gases lacrimógenos al menos 4, cierran la puerta, apagan la luz y los amenazan que si hacen algo les va a ir muy mal. Nosotros tenemos testimonios de gente que ha amenazado a otros muchachos. Nosotros tenemos testimonios de seguimiento, de camionetas. En el río Cauca han aparecido personas muertas. Lo que pasó con la chica en Popayán, todos los casos que denunció de afectaciones oculares y que denunció Iván Cepeda, con el testimonio que mostró en el debate. Es decir, todo esto para decir que acá hay una evidencia robusta. La evidencia es tan robusta que la Oficina del Comisionado de Derechos Humanos, Human Rights Watch, toda la comunidad internacional, hasta el gabinete de Estados Unidos se ha pronunciado
y ha manifestado su preocupación frente a esta situación y esta grave violación de derechos humanos. Y acá, según el ministro Diego Molano, da una respuesta teniendo en cuenta todo lo que acabo de decir, y es que aquí no pasa nada. Que el SMAT está dando ejemplo, que el SMAT es absolutamente impoluto y que nunca antes una fuerza antimotines había cuidado tanto los derechos humanos en la historia de Colombia. Ese prácticamente fue el discurso. Yo no sé dónde vive ese señor. Yo no sé si el señor ha ido a Tuluá, a Cali, a Medellín, a Pereira, a Gachancipá, a Catativá, a Zipaquirá, a Popayán, a Bogotá, a Usme, a Bosa, a Ciudad Bolívar, a Suacha, al Portal de las Américas, a Usaquén. Yo lo invito a ese ministro a que se dé un recorridito por allá después de las 10 de la noche, a ver si aquí no está pasando nada. Me parece una gravedad mayúscula y me parece aún peor que entonces esta mañana nos golean 2-1. Entonces la mayoría del Congreso vota por un voto en contra, hay 2 a favor. Así Y eso es. es gravísimo, porque la seguridad y la policía no tienes está hecha para garantizar el derecho a la protesta, donde la protesta es un derecho de derecho. Es que, perdónenme que le diga a Miguel, y con esto termino, nosotros no hemos conseguido un solo derecho en la historia, los derechos humanos, los derechos de la Revolución Francesa, los derechos de las mujeres, los derechos humanos de las mujeres, los derechos de los afros, sin protesta. Ahora, esa protesta tiene que ser pacífica, como la de Nelson Mandela, como la de Martin Luther King, como la de Gandhi, como las luchas feministas que muchas son irruptivas pero no violentas. Pero si uno quiere cambiar un orden establecido, pues eso no es en una fila india en un andén, porque el orden establecido no se quiere entregar. Y termino con esto, Miguel. A mí lo que me preocupa es si ese ministro Molano quiere quedar bien con este expresidente de Guacharacas, investigado, el expresidiario Uribe, para ver si se vuelve un candidato plausible para las próximas elecciones. Y eso sería un riesgo y un peligro absoluto. Esa moción de censura tuvo que haberse llevado a cabo porque la evidencia era absolutamente robusta e irrefutable. Y además, concejal, de todas maneras, hay que recordar que no es reciente, no es del paro de este año, ni mucho menos de las protestas contra la brutalidad policíaca del año pasado, ni siquiera desde el paro de 2019. Eh, ya son casi todos los ministros de defensa de este gobierno que han pasado por ahí, ¿verdad? Claro, Empezó siendo Guillermo Botero, después el ministro Carlos Gómez Trujillo. Han claro. pasado por mociones de censura y todas han fracasado, ¿verdad? En ese sentido, pues de todas maneras pareciera que también hubiera cierta desconexión entre eso que denunciamos, entre lo que la gente puede ver en tantos videos de redes sociales, ciertos o no, en las denuncias que eso sí reivindican algunas organizaciones de derechos humanos y lo que pasa en el Congreso, que es donde se debería definir eso, ¿verdad? Claro. Entonces ahí hay 2 cosas. Una, la desconexión, y la desconexión obedece, entre otras, porque nosotros los políticos en general nos quedamos en el escritorio y no vamos al territorio. Ahora, muchos representantes a la Cámara hoy están en Cali, han estado en Medellín, han estado en Pereira. Eso es loable, porque ven lo que está pasando en territorio. Esta semana nosotros sesionamos en el Consejo desde el Portal de las Américas. Y ese es otro rollo, porque nosotros escuchamos y reconocemos la voz de estos jóvenes, de estas mujeres, y ahí es a partir de lo cual nosotros debemos transformar. Nosotros necesitamos reconocer esto que está pasando y este pálpito que está pasando en las calles, que nos atraviesa y que es ineludible. Es que nosotros llevamos años haciendo una olla a presión y eso se condensó en la pandemia. Y esos años de olla a presión son unos jóvenes que están excluidos, que están en pobreza, que no tienen empleo, que los hemos discriminado, que los hemos estigmatizado, que los hemos violentado y lo único que hacemos es judicializarlos y criminalizarlos y excluirlos. Y esos jóvenes están agotados, están absolutamente mamados de que los mandemos a las mafias alrededor de los bordes de Bogotá y ya dijeron, basta ya, nos agotamos y queremos que nos exijan y que nos escuchen y que los derechos por los que estamos peleando, que en última son los derechos de la gente fregada de esta ciudad. Así Y es. entonces aquí, digamos, hay una cosa muy fuerte. Y lo otro, Miguel, qué pena, es lo que tú decías de los otros ministros y es muy interesante porque esto no pasa desde el 28 de abril.
Esto viene desde el 21 de noviembre. Es que el 21 de noviembre este país y esta ciudad dio un giro, porque empezó a salir a la calle gente que no salía antes. Estábamos los que siempre salimos a la calle, pero ese día había compañeros míos del colegio, la clase media y la clase media alta de esta ciudad y de Cali y de otros países, de otras ciudades del país, empezaron a salir artistas de manera espontánea, gente indignada que dijo, ya estamos cansados de tanta injusticia, gente de varios barrios y que no salía. ¿Y qué pasó esa noche del 21 de noviembre? Pues que se inventaron unos tales vándalos que nunca existieron e hicieron un toque de queda a la luz de unos vándalos que nunca existieron porque los videos eran fake news. Y nosotros con César Caballero, el director de Cifras y Conceptos, le hicimos un derecho de petición a la policía, a la fiscalía y a la alcaldía. Y los tres nos respondieron de manera unánime. No hay un solo judicializado por vandalismo esas 3 noches, ni uno solo, por razones del paro. Luego entonces los tales vándalos no existieron, estuvimos persiguiendo fantasmas y justificaron 2 noches donde amilanaron la democracia, donde militarizaron esta ciudad, donde hubo la mayor cantidad de detenciones arbitrarias que existía hasta ese momento en la historia de Bogotá, donde cogieron a las chicas en los camiones y las manoseaban, a una chica la violaron, que fue lo que nosotros hicimos el testimonio, y a varios chicos los torturaron, y hubo alrededor de 15 desapariciones que a los 3 días aparecieron. Entonces, había una milanación de la democracia, un aminoramiento, y después viene la pandemia, donde la pandemia en esta ciudad, ¿quién la manejó? La policía. Y las detenciones arbitrarias fueron impresionantes. Los casos de violencia de género fueron impresionantes. Y eso termina en el 9, 10 y 11 de septiembre, donde hay un proyecto quizás acá. Y es de bajarle a la democracia que la policía y un Estado militar empiece a coger mucha fuerza desde una propuesta autoritaria, desde una propuesta de derecha, desde una propuesta que en los últimos días el señor Uribe lo ha dicho de manera clara. Y es, acá nosotros necesitamos militarizar, acortar la democracia y que haya mucho orden. Y por favor, señores militares, se me arman y no paran hasta decir, hasta no ganar. Y eso a su vez el presidente Duque lo legitima. Así es. Entonces, Vamos. viene el 21 de noviembre, el 9, 10 y 11 de septiembre colapsa con esta masacre de los policías, donde ese día claramente la policía fue la que manejó. Ese día la policía empezó a disparar a raca mandraca y después entonces aterriza en este 28 de abril, donde llevamos 27 días de paro. Vamos entonces por partes porque hay varias cosas ahí que me gustaría tocar, empezando por justamente ese 21 de noviembre del 2019, que podemos recordar fue prácticamente la introducción, el primer acto de este paro nacional, de esta seguilla de paros, que son el mismo. En realidad no es que haya terminado uno y sigue otro y arranca otro. La pandemia fue la que lo vino pausando, pero esa investigación, vimos que el año pasado salió algún primer informe con eso suyo, sobre lo que el derecho de petición que había pasado. ¿Habrá algún avance después de las autoridades tratando de resolver lo que pasó ese día? Fue una noche de terror, en que Una noche de terror. nadie sabía qué sucedía y finalmente, como usted dice, la conclusión por ahora es que no pasó nada y que todo era terrorismo. Pero entonces había un terrorismo que no fue terrorismo. Es que a nosotros nos hicieron movilizar en Kennedy, en Suba y en Villa del Prado con un mismo video lanzado por María Fernanda Cabal, o de las primeras que lo lanzó fue María Fernanda Cabal, que se volvió viral, pero además lo focalizaba la pauta en redes sociales, eso ustedes lo saben más que yo, usted lo puede focalizar por zonas. Entonces mandaba en una hora a esta zona, después a la otra, y los conjuntos empezaban a correr con un video. Ese video no era de acá, Miguel. Ese video era de Cali. De Cali. Que lo de ¿Sí me Cali entienden? pasó el día anterior, ¿verdad? Pasó el día anterior. Y en el día anterior lo que me dicen en Cali es que ese video, pues prácticamente era un montaje porque no estaba pasando nada. Y entonces, ¿por qué Cali siempre es el piloto? Pero es que, Miguel, el reporte empírico es clarísimo. Las mismas entidades judiciales, la fiscalía nos dice que no hay un solo judicializado por vandalismo. Y nos metieron un toque de queda y militarizaron las principales ciudades de este país por vandalismo. Y no hay ni uno. ¿Por qué hacen eso?
¿Cómo van las investigaciones? Pues el problema es que nadie sabe, nadie responde. Con todo esto, le confieso, Miguel, me he distraído un poco y tiene razón, es un jalón de orejas válido y César también me lo ha hecho. Tenemos que hacerle seguimiento a la información con derechos de petición a la Secretaría a la Secretaría de Seguridad, a la Secretaría de Gobierno, a la MEGOP, a la Policía Metropolitana de Bogotá y a la Fiscalía a ver cómo van esas investigaciones. Porque es que aquí, ¿qué plan había? Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos del 21 de noviembre. Aquí, ¿por qué hacen eso? O sea, esto fue sistemático, es decir, había una intención, un plan, y si dijeron mentiras intencionalmente, eso es gravísimo, Miguel. Eso para el derecho internacional de derechos humanos es gravísimo, porque poner en vilo la democracia por una razón que no existe, pues yo creo que eso es una demanda durísima. Claro, Ese incluso en ese jalón de orejas momento, me pone a pensar que toca estar en este momento trabajando paralelamente con el equipo. Y incluso es, en ese ¿cómo vamos a momento, desescalar todo este bollo en el que estamos? Pero toda esta fuerza también de los jóvenes que están llegando desde la imaginación a la calle, pero sin que los maten, y retomarlo el 21 de noviembre. exacto, incluso en ese momento era inédito que en Colombia se declarara un toque de queda. Eso hace muchísimos años que no sucedía. Y desde entonces ya fue por la pandemia, pero se volvieron a declarar varios toques de queda, pero ya por la pandemia, por diferentes situaciones ajenas a la situación de orden público, pero eso fue inédito y desencadenó en una situación que francamente al sol de hoy, que ya van a ser 2 años, no se explica, no se explica lo que sucedió. Pero luego quisiera entonces avanzar a lo que sucedió casi un año después de eso. Fue en septiembre del año pasado, todo lo que fue el caso de Javier Ordóñez, ¿verdad? Mm, prácticamente, pese a la pandemia, revivió un poco digamos, rechazo a las actuaciones de la policía, a los abusos de algunos de los agentes de la policía que terminaron con la vida de este estudiante de Derecho. ¿Eso también, digamos, ya se puede dar por cerrado ese caso o cree usted que pues, sigue todavía, hay algún cabo suelto en ese sentido? No, acá hay muchos cabos sueltos. ¿Quién dio la orden? Esa noche, ¿quién dio la orden? Falta que haya judicialización de la mayoría de casos y que imputen cargos. Porque es que en muchos casos llegan los abogados sin saber o los policías y entonces dilatan los procesos no están siendo expeditos. Nosotros necesitamos saber quién dio la orden. Hay que responsabilizar penalmente a los actores y a los policías que asesinaron a estos muchachos, pero también a los mandos altos si hay responsabilidad de mando. Porque es que quizás aquí hubo un plan, porque acá se actuó en menos de 3 horas de manera coordinada y muy similar en 5 localidades de Bogotá y en Soacha. Los tiros iban al pecho. Ujú. Heiner, del Verbenal, recibió 3 impactos teledirigidos. Eso es lo que muestra Lirio Uribe del Cajar en su investigación. Y lo otro, Iván Cepeda y Alirio, con coayudancia nuestra, y ahí yo también, digamos, me sumé a esa iniciativa de Iván, pues denunciamos ante la CPI y le preguntamos a la CPI si no estamos ante un crimen de lesa humanidad, sino fue un crimen sistemático y generalizado. Claro. Y esa es la pregunta de fondo. Esa noche, ¿qué pasó? ¿Quién dio la orden? ¿Dónde está la responsabilidad de mando? Esa noche pasaron muchas cosas, Miguel. Sí. En los CAIs donde nosotros habíamos dado las principales denuncias de abuso sexual, de hostigamiento, de persecuciones, de desapariciones, de detenciones arbitrarias, en esos CAIs fue donde pasaron las principales masacres y abusos y heridos y agresiones por parte de la policía a los muchachos. Vaya coincidencia, vaya coincidencia. Y después la defensoría del pueblo, la personería y la veeduría nos confirma una hipótesis que nosotros teníamos y es cómo está entroncada la policía en estos CAIs, que son territorios complejos, con las fuerzas paraestatales y el narcotráfico de esos territorios. ¿Los están persiguiendo o de alguna manera, al menos en esos CAIs, hay cierto tipo de complicidad? Esa es la pregunta que nosotros nos hacemos, porque vaya coincidencia donde sucedieron estas masacres, donde vienen todas estas arbitrariedades y criminalidades policiales, ahí mismo es donde están entroncadas las estructuras paramilitares.
Pero eso no lo digo yo, Miguel. Lo dice la defensoría, la personería y la veeduría. Y entonces acá, ¿qué está pasando? Aquí también hay un rollo de control territorial, de una disputa territorial fortísima. Disputa territorial que quizás es la que estamos viendo en este momento en el portal de las Américas. Ujú. Eso ya se volvió una disputa. Disputa territorial que podemos estar viendo en Usme, o en Ciudad Bolívar, o en Bosa. Y son sitios que entre antes de ayer y hoy están candentes. Así es una constante, ¿verdad? En los últimos días se ve que hay protestas pacíficas durante el día, cae la noche y la situación se vuelve un caos casi de inmediato. En ese sentido, quisiera tocar dos puntos sobre lo que nos acaba de contar. Primero, sobre la policía, ¿quién dio la orden? En ese sentido la policía, ¿cómo está actuando? ¿Bajo órdenes de quién? ¿Cómo es esa cadena de mando? ¿O cómo podemos desentrañar un poco cómo llega, digamos, un agente a actuar de manera, está actuando de manera a discreción, está actuando bajo las órdenes de alguien? ¿Quién está controlando, digamos, esas órdenes que se le dan a la hora de enfrentar una manifestación? Y lo otro es, en el otro lado, ¿quiénes son los que están, digamos, asusando a algunos jóvenes para que hagan destrozos? ¿O está pasando lo que es cierto, digamos, lo que el gobierno dijo en algún momento, que había bandas criminales entonces actuando detrás de esos desmanes? Miguel, ¿quién dio la orden? Esa pregunta yo no la puedo responder, le soy sincero. Y no la puedo responder por dos razones. Porque pues es una investigación juiciosísima que no puede hacer un concejal y hay que ser muy serios. Y segundo, porque la información al interior de la policía, y en especial la policía, es profundamente endógena y enigmática. Es decir, nadie quiere hablar. Encontrar información fiable al interior de la policía es muy difícil porque quienes podrían hablar están absolutamente intimidados. Yo no estoy exagerando, Miguel, pero yo hablé con un policía que obviamente no voy a decir quién es y le dije, me dijo, Cancino, si yo le digo todo lo que sé, a mí me pican o a mi mamá. Me pican, fue el término que usó. Claro, Entonces, es un clarísimo. nivel de intimidación impresionante. Entonces, encontrar información fiable es muy difícil. Nosotros necesitamos encontrar un mecanismo, que además lo he pensado entre ayer y hoy en esa reforma a la policía, una cosa fundamental es que la policía deje de ser tan endógena y se abra con un mecanismo de accountability, de rendición de cuentas, de veeduría, de articulación y de comunicación y de puentes entre la ciudadanía, los organismos de derechos humanos, los organismos internacionales y la misma policía. Pero lo que sí es claro es que parece que acá hay una práctica sistemática. Pero no solo parece, no lo digo yo, Miguel, lo dice la Corte Suprema de Justicia en la tutela que nosotros coadyuvamos, que hizo defender la libertad. Y una cantidad de organizaciones como el CAJAR, la CCJ, la Universidad de los Andes, EAFIT, la Universidad del Rosario. Ahí estuvo en esa tutela y ganaron. ¿Y cuál es el gran resultado que dice la Corte Suprema de Justicia? Que el ESMAD y la policía, en especial el ESMAD, frente a la protesta, tiene una práctica sistemática de violación de derechos humanos. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una responsabilidad de mando, que hay un plan y que hay una acción coordinada. Es decir, que quienes están ejerciendo esas prácticas violentas no son solo ellos, sino que hay todo un plan, hay una responsabilidad de mando. Y eso parece que está sucediendo. Claro. Eso parece que hay todo. Entonces, cuando uno reconoce que hay una práctica sistemática, entonces hay que ver cómo es la lógica, cuál es el sentido. No son manzanas podridas. Entendido. Y esa investigación, ¿quién la debería hacer? Pues la deberíamos, nosotros le estamos proponiendo a la Comisión Distrital de Política Criminal que nosotros logramos incluir en el Plan Distrital de Desarrollo. Pero una investigación seria, juiciosa, de la mano de universidades, de la mano de gente que ha investigado el tema, de la mano de organizaciones sociales. Eso sería muy importante, Miguel. Claro, y lo otro es el tema de los manifestantes y los vándalos, ¿no? Eh, ¿Hay detrás en Bogotá pasa eso que decía el gobierno, que Claro. hay bandas criminales detrás? Miguel, mire, yo he estado en dos casos específicos donde me escuchan. Sí,
Muy bien, yo he estado en dos casos específicos. Uno está en la séptima con Jiménez. Entonces mi conductor me llama y me dice, ojo, profe. Yo, ¿qué pasa? Me dice, ojo, porque esto se va a reventar en contados segundos. ¿Por qué? El hombre vio a 15 muchachos en una esquina y a 10 muchachos en otra esquina. Y estaban organizándose. Cogen una serie de palos y se van a la protesta con la única intención de fregar la protesta. Entonces usted va caminando, usted está protestando, Miguel, y ¡pum! Le dan su sablazo en los pies y en la espalda. Pues claro, usted se voltea y si usted es partidario, si usted no es partidario de la no violencia, pues usted se voltea y le dice, ¿qué le pasa, hermano? Y lo empuja, me imagino, y el otro lo empuja, y se arma el tierrero y ¡pum! Entre el esmalte. Esos muchachos que yo vi ahí en la séptima con Jiménez no estaban en la protesta. Son muchachos de escasos recursos. Y esos muchachos de escasos recursos, pues lo que hacen es pagarles. Y la pregunta es, ¿quién les paga? Porque además muchos de esos muchachos uno los ve, en algunos casos, recibiendo armas o recibiendo plata o cambiándose de la misma policía. O algunos de esos muchachos tienen peluqueado, cortico de policía y caminan como camina un policía, es decir, recio. ¿Sí? La otra es en las Américas. En las Américas más o menos Susana y yo hemos ido unas 10 veces. Y yo creo que Susana estudió ingeniería ambiental en los Andes, creo yo, filosofía en la Nacional. Yo de inteligencia militar sé muy poco, pero muy poco. Pero uno más o menos ya identifica quiénes son, cómo operan, por qué no los judicializan. Esa es mi pregunta. Llevamos 20 días con la misma práctica, donde a las 10 de la noche, cada tercer día, porque no siempre pasa, estos chinos empiezan a tirar piedra, pero son los mismos chinos. Uno ya los identifica. ¿Por qué no los judicializan? ¿O por qué no los, no, pues con el debido proceso? Uno se pregunta, ¿pero por qué? Si hasta yo los veo. Los mismos. Dice, qué cosa tan rara. Pero a los muchachos que están protestando, gritando con arengas, a esos sí los apresan, los detienen, uno no sabe a dónde va, uno está toda la noche buscándolos por todo Bogotá para que no los desaparezcan, porque hoy, Miguel, hoy hay un muchacho desaparecido desde hace 3 días, de allá de Kenia. Un muchacho que es un bacán, era un estudiante del SENA, no ha hecho nada, ya 3 días. Gravísimo. Lo Esa vamos a es la otra denunciar cara. ahorita. Esa es la otra cara de las protestas, ¿no? Hay no solamente heridos de la policía, heridos de las manifestantes, sino también un número de desaparecidos que nos muestra sobre todo también que hay una multiplicidad de cifras que a la hora de la verdad el ciudadano queda aturdido, Perplejo. porque Entonces, mira, hay dos cosas, Miguel. ¿Mm? Una, para terminar ya, estas personas que están como asusando y fregando la protesta, pues muy probablemente sean asusados e impulsados y pagos por fuerzas paraestatales, es muy probable que les interesa que la protesta la frieguen y para justificar la intervención del ESMAD. Eso es muy probable que esté pasando. Claro, Y las desapariciones, el problema de las desapariciones es que el mismo fenómeno pues da para no saber cuántos son. Pues porque usted lo desaparecen, pues obviamente la cifra no va a ser reportada, pues porque usted está desaparecido. Sí, entonces, ahora las investigaciones que hizo la coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos, es que hasta hace una semana iban más de 340 personas desaparecidas. Desaparecidas también es que el chico se desaparece 3 días, o se desaparece 2 días, o se desaparece un día. Eso en sentido estricto es una desaparición. Y en algunos casos no dan información de ella. Mire, es muy grave, Miguel. Yo llegué al portal con Susana hace 2 semanas a preguntar por los 8 muchachos que habían detenido en la mañana hace 10 días, hace 8 días, 10 días creo. No, aquí no hay nadie. Detuvieron a 10, a 2 los soltaron, a 4 en la 4 en la URI. La personería inmediatamente nos llamó y nos dijo, allá adentro hay gente. Primero, porque un Transmilenio sirve de centro de detenciones. Yo no entiendo, el Transmilenio es para que transporte de manera trágica a esta gente en esos buses. Porque montarse en un Transmilenio, paréntesis, es como las máximas tragedias de la historia de la humanidad. Pero es para que transporte. Pero imagínense un portal de detenciones, lo que puede pasar adentro, como ha pasado, que nos han denunciado que han pasado torturas. Yo pregunto por los 4 muchachos y la gente de Transmilenio y el vigilante y la gente de Transmilenio me dice, los policías, perdón, los mismos policías, aquí no hay nadie.
Y yo, compadre, la Defensoría y la Personería me acaban de decir que acá hay 4 muchachos que no. Entonces yo me embejuco, Susana le tocó calmarme y le dije, hermanito, yo como máxima autoridad de esta ciudad exijo que voy a entrar. No le estoy pidiendo permiso, yo soy la máxima autoridad de esta ciudad. Tengo todo el derecho a entrar. Y allá se calma. Llega el jefe y me dice, efectivamente, concejal, hay 4 personas. Entonces, ¿por qué me miente? Ocultar esa información es gravísimo. Porque nos habían dicho que los muchachos ya los habían trasladado. A usted le dicen que lo trasladaron, Cancino y Susana se van, esos muchachos quedan ahí, ¿y qué pasa? Ahí no, hasta el sol de hoy me imagino que muchos no se sabe. Pues este muchacho que vamos a denunciar ahorita, porque ya acabamos de completar la información, pues ya 2 días y medio, casi 3 días desaparecido. El primo está desesperado. Claro. Bueno, hablando ya, volviendo un poco al tema que mencionaba también de la responsabilidad política ya hacia arriba, digamos, no sé si pudo ver el video que publicó el concejal anoche, el expresidente del consejo, se me vuela el nombre en este momento, Galán, perdón, diciendo que, pidiendo prácticamente perdón porque había una responsabilidad política que la clase política no se había, de la cual no se había percatado, de la cual no se había encargado durante todo este tiempo en que se había incubado una rabia, una especie de inconformidad con la situación, el desempleo, todo esto. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo el concejal Galán? Ese reto que nos puso Carlos Fernando, le confieso que a mí no me desagrada. A mí me parece interesante. Y yo aprovecho, y ojalá esto esté quedando grabado, Miguel, claro, Sí, está siendo transmitido, y es yo aprovecho también para pedir perdón, porque yo también he sido privilegiado, en algún sentido. Y yo también pido perdón sobre todas las víctimas que quizás de manera no consciente he maltratado. Ayer 2 víctimas me hicieron el reclamo de que entonces he apoyado a algunas víctimas como las de San Mateo, las de Verbenal, pero ¿dónde queda Suba? ¿Dónde quedan las otras víctimas? Y a veces usted es tan distraído que no reconoce la voz, la fuerza y el dolor de todas estas personas, sino que de algunas sí y de otras no. Y por eso yo también pido perdón. Y entonces, digamos, ahí yo reconozco la tarea a la que nos invita Carlos Fernando. Pero también le pongo otro reto a Carlos Fernando acá en Pulso. Montémonos en el portal de las Américas. Carlos Fernando y el Comité de Derechos Humanos del Consejo y la presidenta del Consejo, Mafe Rojas, podemos hacer una cosa muy importante. Somos referentes de esta ciudad. Y que Carlos Fernando se monte ahí también es importante, porque él también es un referente, fue candidato a la alcaldía de Bogotá, claro. fue el que casi le gana a Claudia. Entonces, que él se monte para proteger ese espacio, para rodear ese espacio, porque lo que yo estoy viendo en estos últimos 3 días y además después de que fuimos, es que quizás quieren acabar ese espacio, quieren dinamitar ese espacio, quieren anular ese espacio. Sí. Y quizás con Carlos Fernando, con el Comité de Derechos Humanos y con la presidenta, podemos rodear ese espacio. Ese espacio es muy importante que se mantenga, Miguel, porque es un espacio de resistencia desde la no violencia, desde perspectiva feminista, para cuidar la vida, para cuidar los derechos humanos y para cuidar la libertad de expresión. Al calor de una olla se llama. Y es la fuerza colectiva, la olla comunitaria, el todos ponen, todos ganan. Todas ponen, todas ganan. Entonces yo también, ante el reto de Carlos Fernando, que lo asumo, también le digo a Carlos Fernando, montes en el portal de la resistencia, compañero. Muy bien. Una pregunta un poco, saliéndonos un poco de este tema, y es que quería que usted nos ayudara a dilucidar un poco en el sentido en que en las redes sociales se le atribuyen a muchas personas muchas cosas, y todas las personas pueden decir lo que quieran, pero ¿qué tanto, por ejemplo, tiene responsabilidad la alcaldesa Claudia López de las cosas que haga la policía, que haga el SMAT? ¿Qué tanto ordena ella de lo que se hace y qué tanto no?
porque muchas veces es a ella, digamos, a la que le están cayendo rayos y centellas por todo lo que sucede, pero otras personas piensan que pues es autonomía de la policía, como hablábamos hace un momento, que nadie da la orden, sino que la policía está actuando prácticamente a discreción. Es responsable, tan responsable Claudia Miguel, López por mire, eso. aquí hay un problema y es que las autoridades policiales tienen una estructura institucional bicéfala. La máxima autoridad de la ciudad es la alcaldesa, pero el jefe de esos policías y esos comandantes, pues es el jefe de la MEGOP, el director de la MEGOP, y ese director de la MEGOP tiene un jefe que es el Ministerio de Defensa, y el ministro de Defensa es un presidente. Entonces la alcaldesa el 10 de septiembre dice, amigos, no disparen. Y estos personajes siguen disparando en San Cristóbal, disparaban, pero como si fuera una batalla campal. Hey, amigos, que no disparen, soy la máxima autoridad. No, 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 amiguita. Yo le obedezco a la MEGOP y el AMEGOP al ministro de Defensa y el ministro de Defensa al presidente que horas después se disfrazó adelantándose en Halloween de policía, como avalando todo lo que decía el policía. Y el ministro de Defensa, que en paz descanse, pero que hizo mucho daño, pues avaló todo diciendo ustedes son admirables y no reconoció la masacre que hubo de esos 9 muchachos. Entonces eso es gravísimo. Entonces aquí hay casos donde quizás la policía está dominando. Y si eso pasa, lo que uno debería sugerirle a Claudia López, la alcaldesa, es que lo diga. Aquí el problema es, o se avala toda esta barbaridad que está haciendo la policía y el SMAT en este momento. Lo que pasó ayer en Usme, en Yomasa, es una cosa absurda, absurda. Casi 50 heridos. Y entonces uno dice, no, espérese, se paran. Pero acá hay dos cosas. Una, Claudia dice, oiga, mire, la policía se está dando garra y hay toda la ciudadanía, estoy seguro, y la mayoría de concejales y concejales rodeamos porque nos ponemos a rodear la democracia. Y nos damos el lapo. Y Miguel, yo creo, y Pulso, yo creo que ya más o menos me conocen. Cuando nos la jugamos con toda y rodeamos con toda. Pero necesitamos ese mensaje para tener claro dónde estamos jugando. Y lo otro, estamos hablando de una alcaldesa que por eso yo la apoyé, por eso yo le hice campaña y por eso creo en ella aún. Es porque Claudia tiene el temperamento, el temple, por ejemplo, de denunciar el paramilitarismo de frente. Tiene un carácter y un liderazgo de pararse duro. Y en este momento yo creo que hay que pararse duro. Es decir, ya no más, ya no más. Podemos hacer dos cosas. Una, el SMAT se me va, porque está violando derechos humanos en las Américas, en Udme, en Bosa, en San Cristóbal. ¿Mm? Y segundo, muchachada, sigamos con el paro, pero ¿por qué no transitamos un ratico de bloqueo a la discusión, al cabildo? Lo que yo ando diciendo es a parar para avanzar, viva el paro nacional, no. Vámonos un segundito a escuchar para avanzar, viva el paro nacional. El paro sigue, pero es el momento de escuchar, porque el gran reto que nosotros tenemos son dos, Miguel. Uno, desescalar, porque esto puede terminar muy mal. Sobre todo la vida de los muchachos, y esos muchachos están dispuestos a todo, y muchachas, porque los que están liderando. Entonces, desescalar este rollo. Y hay gente que está cansada, yo entiendo. Pues obvio, hay gente que está cansada. El vigilante que tiene que caminar todos los días 4 horas, está mamado. Mi empleada llegó antes de ayer, pero embejucadísima. Imagínense, venía de Ciudad Bolívar. El empresario que está como fregado, el del restaurante, yo entiendo, pero nosotros también tenemos que entender que esa muchachada es la que se está dando la vida para que el país dé un giro. Porque este país sistemáticamente ha sido un país donde ese orden establecido ha sido absolutamente intolerable e incomprensible. Estamos entre los 5 países más desiguales del mundo. Somos campeones mundiales en concentración de la tierra. Estamos en el virreinato de la desigualdad de género. Entonces hay una cantidad de situaciones donde uno dice, y donde los derechos de los jóvenes no existen, y donde las mujeres han adquirido una cantidad de derechos, pero las asimetrías son brutales. Estos muchachos nos están poniendo una agenda brutal que hay que reconocer y escuchar. Y Claudia ahí puede jugar un papel fundamental. A escuchar para avanzar, que viva el paro nacional y que todas estas fuerzas policiales, Claudia les diga, paran, paran, porque si no esto puede terminar muy mal, maestro Miguel. Listo, y ya para terminar,
te quería preguntar justamente por esto último que me estaba diciendo para concluir. Hace falta un gesto de grandeza, digamos, de alguien que les diga, digamos, a los manifestantes que hay que escuchar, que hay que parar la violencia, así no se esté cometiendo, me imagino. Porque así como hay muchos que se dedican a vandalizar, hay muchos otros que no, que están No, la por su mayoría no derecho. vandalizan, la mayoría no están desde la imaginación, desde una indignación loable, y son Exacto. una maravilla esos chinos y esas chinas. ¿Hay algún personaje que pueda parar, digamos, además de Claudia López, además del presidente? Porque uno pensaría que eso es su responsabilidad como grandes autoridades, el pararse y decir, bueno, vamos a conversar justamente. Podría ser otra de esas figuras que pueda, digamos, parar toda esta espiral de cosas que están sucediendo el senador Gustavo Petro. Yo creo que hay una cosa, yo creo que los medios de comunicación juegan un papel fundamental, Miguel. Y ahí hay una cosa, se me acaba de ocurrir una idea y hagámosla, Miguel, invito a Pulso. Usted llama a Gustavo Gómez, usted llama a Yolanda Ruiz, usted llama a Julio Sánchez Cristo, usted llama al director de noticias de RCN, a José Manuel Acevedo, usted llama al director de noticias de Caracol, a la directora, usted llama a Cecilia Orozco, usted llama a María Jimena Duzán, usted llama a Carlos que están manejando Zona Franca. Digamos, llama a los grandes medios y a los medios también y hace un desayuno delicioso. Eso lo financia alguien con dinero público, o sea, dinero de algún organismo internacional donde hay rendición de cuentas y todo, porque después dicen que uno, ¿sí? Ujú. Y les dice, mire, la labor, el papel de ustedes en este momento es crucial, quizás es el más importante. Juguémonoslo a la democracia, con ese objetivo. Montémonos en este rollo y hagamos todo un rollo para reconocer la voz de los jóvenes, para reconocer lo que está pasando, una arista comunicativa no homogénea, pero sí más o menos de que haya una visión compartida y empezamos a hacer una cantidad de cosas coordinadas, que eso puede ser brutal, Miguel, hagámoslo. Y lo segundo, Carlos Vives y Andrés Cepeda han mostrado alguna simpatía a expresiones políticas de centro derecha, y eso es absolutamente legítimo. Y como que tuvieron algunas resistencias frente al proceso de paz. Esa gente puede hablarle a una cantidad de gente que nosotros no. Pero por otro lado está el decanto por Colombia, que está Adriana Lucía, César López, Marta Gómez, Diana Ángel, Andrea Echeverry, todo este combo de artistas. Ujú. Esos dos combos de artistas que además se hablan. O sea, César López y Andrés Cepeda, pues se hablan todos los días porque fueron de poligamia. Hicieron un concierto hace un mes que no pude ir porque me enteré tarde, carajo, y le reclamé a César, hola. Y entonces esa gente se habla entre ellos. Esa gente manda unos mensajes. Nos vamos al portal de las Américas a conversar con la gente. A esa gente no la van a gasear. Estoy seguro que el man no va a gasear a Andrés Cepeda. El bollo en el que se mete si gasean a Carlos Vives, imagínense. Y nos vamos allá. Y esa gente sí le habla a esa muchachada. J Balvin, qué sé yo. ¿Sí me entiende? Ujú. Y ahí nosotros empezamos a armar una conversación. Yo creo que el senador Petro ha jugado un papel muy importante, Miguel, y es que ha sido muy sensato en este paro. No ha intervenido, no ha hecho declaraciones, no ha dicho es que hagan esto, hagan lo otro. Y eso es fundamental porque este paro no es de nadie, no es ni de Petro, ni de la central del paro, ni del comité de paro. Estas son expresiones espontáneas, la mayoría de jóvenes que están indignados. Esto es un destello, esto es una efervescencia, esto no es un paro, esto es una efervescencia, un destello social, una irrupción social espontánea de jóvenes que están indignados y que no le comen a nada y no le hacen caso a nada. Además. O sea, los que usted ve en las calles no le están haciendo caso ni al paro, ni a los sindicatos, ni a Petro, ni a Juanito, ni a Pepita. Esos muchachos y esas muchachas están indignadas y salen espontáneamente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Miguel? Con estos profes de las universidades, con estos artistas y con ustedes los comunicadores, traducir, y los líderes y lideresas políticas, traducir todo eso en propuestas y en una sugerencia de acciones con una ruta clara, con una ruta de país clara. Eso fue lo que nos dijo Mujica
en la entrevista que le dio a Diego Aretz el pasado domingo en El Espectador. Y ese fue el mandato que nos puso el Papa de manera sabia, el Papa Francisco, el domingo pasado. Y ustedes tienen que ser sensatos, ese paro es absolutamente justificable, porque aquí hay una deslegitimidad muy fuerte en Colombia, pero tenemos que traducir todo ese destello social en propuestas y en una ruta clara. Y yo creo que ahí los comunicadores, los artistas y las universidades y estudiantes pueden jugar un papel fundamental. Así es, concejal. Bueno, pues le agradecemos mucho por este tiempo y esperamos que, pues, como usted nos lo ha dicho, podamos seguir escuchando voces sensatas, seguir siendo empáticos con todo esto que nos está sucediendo en Colombia y escuchar. Creo que esas tres son partes fundamentales para desentrañar esto y pues lo seguiremos escuchando, lo seguiremos viendo qué sucede acá y esperamos que todo termine pues para bien de todo el mundo. Profesor Miguel, mil y mil gracias. Qué buena conversa, en serio. Aprendí mucho. Gracias. Gracias, sí, señor. Muy buena tarde y gracias a todos por de los A señores de quienes nos Pulso acá, escuchan en Pulso. a quienes escucharon, a quienes estuvieron. Sigan viendo toda la información en pulso.com. Chao.